Bueno, tenemos que hablar de economía, en realidad a partir de algunas frases que se han dicho durante los últimos días, que lo dijeron varios protagonistas, referentes políticos. Antes de escuchar el audio de Mauricio Macri, en el cual hace referencia a qué hizo con el dinero que llegaba desde el Fondo Monetario Internacional para su administración, vamos a presentar a José Vargas, economista, que lo tenemos ahí en línea. José, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días, como siempre. Bueno, vamos a hacerte escuchar lo que dijo Mauricio Macri, el expresidente, ¿te parece? Y después lo analizamos. Sí, perfecto. Ahí lo escuchamos. Los países del mundo que confiaron en la Argentina, que confiaron en el gobierno del ingeniero Macri y que le prestaron 50.000 millones de dólares para que le pague a los deudores que ya tenía la Argentina, ¿no? O sea, demoliendo una mentira de ellos que la plata se fugó. La plata del fondo, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se querían ir. ¿Por qué se querían ir? Porque tenían miedo que vuelva el kirchnerismo. Entonces, el fondo dice, señor, traigan un plan. Si el 15 de noviembre asumen que necesitan tener un plan y se sientan con el fondo, y si no les da la capacidad, le dicen al fondo, díganos qué tenemos que hacer para bajar la inflación como la venía bajando el gobierno anterior. Si ellos traen algo escrito, perfecto, acordado, nosotros vamos a actuar con mucha responsabilidad, Marcelo. Con lo cual, si ellos traen reformas, que son las que queríamos hacer entre el 15 y el 19, y ellos nunca nos dieron los votos, nosotros no vamos a hacer lo mismo, porque creemos en esa reforma, y les vamos a decir, bienvenido a hacerlas, porque entre otras cosas, las que vamos a tener que hacer nosotros también en el 23, con lo cual mejor empezarlas ahora, y cuando lleguemos al gobierno, ya están funcionando, carreteando, el avión va a despegar más rápido. Bueno, escuchábamos a Mauricio Macri, dijo, la usamos a esa plata para pagar a los bancos comerciales que se querían ir porque tenían miedo de que volviera el kirchnerismo. Bueno, José, ¿qué significa esto? Vos que sos el especialista, explícanos a qué se refiere Macri. Bueno, Macri básicamente da a entender que todos esos fondos, esos 44.000 millones aproximadamente, que se solicitaron, de hecho se autorizaron casi 57.000 que llegaron a la Argentina, se utilizó para financiar el mercado financiero, básicamente. Está claro que hubo un reacomodamiento en el último año, yo diría 2019, en el mercado financiero de una manera muy importante, y lo que da a entender también Macri es que financia a las entidades comerciales, bancarias, por todo este movimiento que se dio desde el punto de vista del dólar y reacomodamientos financieros, más allá de que él dice que es por una cuestión de que se querían ir del país. Ningún banco se levanta por un cambio de gobierno. Está claro que la presión que ejercieron sobre el gobierno fue tan fuerte que tuvieron que financiar toda esta fuga de capitales que dejan muy bien paradas las entidades bancarias, pues está claro que fueron los principales ganadores. Sin duda. ¿Pero se fugó esa plata? No, fugarse no se fuga, se reacomoda. Es decir, no es que esa plata entró al país y a las 48 horas salieron del país como ocurrió en el 2001. No, esa plata fue a depósitos en dólares, fue a fondos comunes de inversión, fue a bonos en dólares, fue también, obviamente, al colchón algo, fue a plazos fijos en dólares, es decir que hubo un reacomodamiento de todo ese dinero, no es que necesariamente se haya fugado, sale automáticamente del sistema, eso sí. Claro. José, justo hacías referencia al 2001 y me parece bueno citar a una frase que dijo ayer María Eugenia Vidal en la recorrida, obviamente que la tiene como protagonista por la campaña, y dijo, esta es la peor crisis desde el 2001 y estamos en manos de un gobierno al que no le importamos. ¿Es así? ¿Podemos poner la crisis que hoy vive Argentina, que es real, es una crisis económica que estamos atravesando todos, podemos equipararla con la del 2001? Y hay puntos en común, pero la verdad que estamos bastante lejos del 2001 todavía. Tenemos niveles de pobreza muy altos, niveles de inflación muy altos. En el 2001 no teníamos prácticamente inflación, teníamos en el 2001 un tipo de cambio prácticamente 1 a 1, hoy tenemos todavía la posibilidad de una política monetaria que permite flexibilizar bastante, aunque el gobierno ha hecho uso y abuso de la misma, pero también hay que recordar que había un gobierno bastante debilitado desde lo político, ahora se asemeja por ahí bastante, teniendo en cuenta el contexto en el que vivimos y que es una coalición gobernante,
pero hoy la mayoría de las entidades bancarias está lo suficientemente sólida como para que ocurra algo como ocurrió en el 2001. Aprendieron la lección y además el propio expresidente Macri lo dijo, ayudamos a todas las entidades bancarias a capitalizarse, con lo cual no deberían tener ningún tipo de problema. Tal cual. José, se vienen los números en los próximos días de la inflación. Ya algunos entienden que puede estar obviamente en un 3% la inflación del mes de octubre y que en definitiva la estacionalidad que siempre le corresponde al mes de septiembre se va a extender hasta octubre. Digo esto por los números que ellos anticipan. ¿Qué va a pasar? ¿Puede estar en el orden del 3, por debajo del 3, por encima? Y lo más probable es que esté por arriba del 3, es un poco lo que dejó trascender tanto Feletti como algunos funcionarios del gobierno nacional. Cuando Feletti avanzó con estos intentos de acuerdos de precio en el rubro de alimentos, que después se terminó imponiendo de manera unilateral, él hablaba de que en los primeros 15 días del mes de octubre la evolución de los precios nos estaba sorprendiendo y por eso había que actuar en consecuencia, con lo cual uno entiende que estaban creciendo muy por arriba de lo que lo venían haciendo los meses previos, y eso llevó a tomar esta decisión unilateral del gobierno de imponer un congelamiento por 90 días en alimentos y ahora también en medicamentos. Después del congelamiento José, digo esto porque tenemos congelamiento de precios, tenemos congelamiento de medicamentos, se vienen aumentos, que esto ya está claro, porque se viene, en el caso de Mendoza se habla de las audiencias que se van a hacer en las próximas semanas para ir estableciendo nuevos valores en servicios, más los que ya se anticipan que van a ser aumentados durante los próximos meses. Digo, teniendo este panorama que es el que se viene y es inevitable, ¿uno ya puede empezar a hablar de la inflación del año que viene? Sí, porque además tenemos en diciembre que termina el congelamiento, o debería terminar el congelamiento de combustibles, que es un dato no menor porque me mueve todo el resto de las variables. Tal cual. Con lo cual, me había olvidado de ese. Claro, y comenzando el año que viene tenemos nuevamente paritarias, así que el año que viene difícilmente tengamos una inflación por debajo del 40%, difícilmente, porque además el dólar, que es otra variable sensible y que la oficial está prácticamente congelada, a partir de diciembre va a tener que reacomodarse, es decir, hoy tenemos casi una brecha del 100% entre el blue, algún contado con liquidación que está arriba de 200, 215, con el oficial, así que todo eso va a hacer que mínimamente tengamos una inflación del 40, yo diría también un poco más, porque tener la inflación que vamos a tener este año deja una inercia para el que viene. Ayer se replicaba una nota que le hizo la agencia Telama al presidente Alberto Fernández, donde habló de todo, habló de todos los temas, habló de la negociación con el fondo, la situación política, la oposición, y habló de la recuperación. El gobierno viene sosteniendo que hay una recuperación económica y el presidente Alberto Fernández se animó a decir que la recuperación argentina debe ser de las más rápidas del mundo. ¿Es así? Y lo que intenta mostrar el gobierno es el crecimiento del Producto Bruto que va a tener este país, la Argentina. Después de la brusca caída que tuvimos el año pasado, que todos los países del mundo tuvieron una caída, Argentina fue uno de los países que más cayó, fue casi 12 puntos del PBI. El resto de los países estuvo más cerca del 4, 5, 6 o 7 caída del Producto Bruto. Después de esas caídas viene un efecto rebote donde la economía se recupera, porque empiezan las flexibilizaciones, empieza todo el motor económico y productivo a funcionar, y eso está claro, también trae algo de inflación, y Argentina también va a tener un reacomodamiento de su economía que probablemente, según los guarismos de los organismos internacionales, puede estar en torno al 6%, pero todos los países se van a recuperar, algunos se han recuperado bastante más rápido, como el caso de Chile, que se habla de que es uno de los países que más rápido se recuperó, pero sí, va a tener un crecimiento Argentina este año, es lógico, pero lamentablemente también con niveles de inflación muy altos, desocupación elevada, pobreza también en crecimiento, eso es lo peligroso. En esa misma nota el presidente hablaba de lo que se viene, tiene 2 años, ¿no?, para seguir gobernando, y dijo que el objetivo es mejorarle la vida a la gente, que es su gran preocupación, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿2 años son tiempo suficiente para un gobierno para aplicar un plan, por ejemplo?
Sí, es que no le queda alternativa al presidente de la Nación. Es decir, los organismos internacionales con los que tiene que acordar, tanto el Fondo como el Club de París, le están requiriendo un programa económico. La economía ya no puede seguir más con políticas económicas aisladas. Todo esto que estamos viviendo se tiene que reacomodar a través de un programa, de un plan, y mucho más si va a haber más equilibrio en el Congreso, con lo cual no tiene otra alternativa. Probablemente intente con algunas políticas aisladas, pero no creo que llegue con la economía bastante ordenada a las elecciones dentro de 2 años. Claro, no va a cumplir el objetivo, al menos de sus propios intereses. Claro. José, esta semana es la recta final para las elecciones. Y obviamente el gobierno quiere tomar medidas con respecto al dólar, ¿no? Ellos siguen sosteniendo que el oficial es con el que nos tenemos que regir, pero el blue sigue subiendo, el blue es el que en definitiva marca la cancha a la hora de fijar precios, de justamente manejar en definitiva algunas decisiones económicas. ¿Qué va a pasar con el dólar? Porque se entiende que el gobierno saldría a tomar algunas medidas para esa brecha que es récord, achicarla un poco. ¿Qué puede pasar? Bueno, venimos viendo una serie de medidas en cuanto a la intención del gobierno y el Banco Central de mantener lo más calmado la cotización del dólar. Pero ya vimos la semana pasada que volvió a romper un récord, el dólar marginal, llegó a los 199, estuvo en 200 pesos algunas horas o algunos días. Va a seguir estando bastante alcista esta semana. Habrá que ver después del resultado cómo reacciona el gobierno y en base a eso qué puede pasar con los mercados, sobre todo el mercado cambiario, que es el que por ahí más preocupa porque tenemos tantos cepos, tantas regulaciones, y la semana pasada el Banco Central le impuso una regulación a las entidades bancarias que tienen que mantener el patrimonio en dólares hasta fin de mes, con lo cual también es un cepo adicional para que no hayan tantos movimientos de dólares y no se genere más brecha todavía de la que tenemos. Bueno, estaremos siguiendo día por día, no sé si decir minuto a minuto lo que pueda suceder con las medidas del banco para contener al dólar blue. Muchísimas gracias, José. Gracias, como siempre, hasta la próxima. Un abrazo grande para vos, hasta luego. José Vargas, economista, hablando con nosotros, analizando las frases de Macri, de María Eugenia Vidal, qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con la inflación, ya saben, no dijo que puede estar por encima del 3%. Esto se va a conocer en los próximos días. Y bueno, veremos en definitiva cómo terminamos el año con este tema.